A veces no aparentas por vanidad, sino por miedo a parecer menos. Fingir es más caro que aceptar dónde estás. La vergüenza de no tener es el motor silencioso que empuja a muchos a gastar sin conciencia. Capítulo 6. ¿Por qué fingimos tener más de lo que tenemos? La vergüenza de parecer menos. Una de las razones más poderosas por las que las personas fingen tener más de lo que verdaderamente poseen es la vergüenza. No la vergüenza evidente, sino una forma silenciosa y profundamente humana. El temor a parecer menos frente a los demás. En una sociedad donde la imagen se ha convertido en un medidor de valor, admitir que se tiene menos se percibe como admitir que se es menos. Esta conexión distorsionada entre tener y ser es la raíz psicológica de muchas decisiones financieras impulsivas. La vergüenza de parecer menos no surge de la pobreza real, sino de la percepción social de insuficiencia. No se trata de no tener dinero, sino de sentir que no se cumple con un estándar que la cultura impone. Vivimos en un entorno donde las señales visibles de éxito, ropa, viajes, gadgets, estilo de vida, se han convertido en indicadores de estatus. Cuando alguien no puede seguir ese ritmo, teme que los demás interpreten su situación como un fracaso personal. Lo más profundo de esta vergüenza es que rara vez se expresa abiertamente. No se dice, tengo miedo de que piensen que no tengo. Se esconde detrás de frases como, me lo merezco, es una inversión, solo se vive una vez. Sin embargo, el impulso interno no es el disfrute, sino la protección de la imagen. Comprar se vuelve un mecanismo para evitar que otros vean una realidad que no encaja con las expectativas sociales. Este tipo de vergüenza está directamente relacionado con la comparación. Si todas las personas alrededor parecen tener más, o al menos muestran más, entonces sentirse menos se vuelve casi inevitable. Y cuando la comparación se convierte en presión, la mente busca formas de nivelarse, incluso si eso implica fingir un estilo de vida insostenible. Es una respuesta emocional que prioriza la apariencia sobre la estabilidad. El problema es que esta vergüenza conduce a decisiones financieras dañinas. Cuando el objetivo principal es evitar parecer menos, se gasta en símbolos, no en necesidades. Se priorizan compras visibles sobre inversiones invisibles. Se sacrifica el futuro por un presente que solo sirve para tranquilizar el ego social. Y mientras más se alimenta esta dinámica, más se profundiza la sensación de insuficiencia. Es un ciclo sin fin. Aparentar da alivio momentáneo, pero refuerza interiormente la idea de que uno no es suficiente por sí mismo. La vergüenza de parecer menos también está relacionada con el miedo al juicio. Las personas temen ser vistas como irresponsables, poco exitosas o sin ambición. Temen que los demás interpreten su realidad financiera como una señal de mediocridad. Pero esta conclusión es falsa. Tener menos no significa ser menos. Sin embargo, la presión cultural ha normalizado esta confusión, haciendo que muchos se esfuercen por mantener una fachada incluso cuando su economía se encuentra al límite. Lo más irónico es que la mayoría de las personas intenta aparentar frente a individuos que tampoco viven la vida que muestran. Todos se observan unos a otros con la misma sensación de insuficiencia, sin darse cuenta de que están atrapados en la misma dinámica. Es una competencia silenciosa donde nadie gana, porque todos intentan proteger una imagen que no refleja su verdad. Superar la vergüenza de parecer menos requiere un cambio interno. Reconocer que el valor personal no depende del consumo, que la estabilidad financiera no se construye con apariencia, sino con claridad,
que un estilo de vida sencillo no es señal de fracaso, sino de inteligencia económica, que no se necesita impresionar a nadie para avanzar. La libertad comienza cuando se rompe esta asociación entre estatus y dignidad, cuando se acepta que no tener más hoy no significa que no se pueda construir más mañana, cuando se comprende que la verdadera grandeza no se mide en objetos, sino en decisiones coherentes, y cuando se reconoce que parecer menos no es un problema, pero fingir más puede convertirse en uno muy grande. La vergüenza desaparece cuando se reemplaza la apariencia con autenticidad, y la estabilidad aparece cuando se deja de gastar para esconder y se empieza a decidir para crecer. Miedo al juicio social. El miedo al juicio social es uno de los impulsores más poderosos del comportamiento humano, especialmente en temas relacionados con dinero y estatus. No tememos solo ser vistos, tememos cómo seremos interpretados. El juicio de otros, real o imaginado, tiene la capacidad de modificar decisiones, alterar prioridades y cambiar la forma en que las personas actúan frente al dinero. En este contexto, fingir tener más de lo que se tiene se convierte en una estrategia de protección, un intento de evitar el escrutinio ajeno. El juicio social no siempre se expresa abiertamente. La mayoría de las veces es invisible, silencioso, intangible. Es esa sensación incómoda que se activa cuando alguien pregunta: ¿por qué no compras uno mejor? ¿Por qué no te das un lujo? ¿Por qué no te actualizas? Son comentarios simples que se cargan de presión. Lo que está implícito detrás de esas preguntas es más profundo. La idea de que el valor personal se refleja en el tipo de vida que se puede mostrar. Este miedo se alimenta de la necesidad humana de pertenecer. Desde tiempos remotos, ser aceptado por el grupo significaba supervivencia. Hoy, aunque ya no dependemos físicamente de un grupo para vivir, el cerebro sigue funcionando con la misma lógica emocional. Ser juzgado como menos, insuficiente o poco exitoso activa un mecanismo interno de alarma. No tememos la falta de dinero en sí, tememos lo que otros piensen de nuestra falta de dinero. Lo que hace especialmente peligroso este miedo es que las personas rara vez son conscientes de cuánto influye en sus decisiones económicas. Cambian de celular cuando el anterior funciona perfectamente. Eligen ropa más cara para no verse mal. Aceptan gastos que no desean para no parecer tacaños. Ajustan su estilo de vida al nivel que creen que los demás esperan de ellos, aunque ese nivel no corresponda a su realidad financiera. Es un intento de evitar preguntas incómodas, críticas veladas o comparaciones humillantes. El juicio social también se intensifica en entornos donde el estatus se valora demasiado. Familias que compiten silenciosamente por quién tiene más. Grupos de amigos donde las compras se interpretan como logros. Comunidades donde el éxito se mide por señales externas. En estos espacios, parecer menos no es simplemente una cuestión económica, sino una amenaza al lugar social que cada persona ocupa. Por eso, muchos eligen aparentar antes que admitir su verdadera situación. La ironía es que el miedo al juicio social es, en gran medida, una proyección interna. Las personas creen que los demás están pendientes de sus decisiones, cuando en realidad, cada individuo está demasiado ocupado lidiando con sus propias inseguridades. Aún así, esta idea de ser observado, evaluado y medido impulsa comportamientos financieros impulsivos, compras innecesarias, gastos apresurados, estilos de vida artificiales y deudas que se adquieren para sostener una imagen.
El miedo al juicio social también impide que las personas tomen decisiones inteligentes. Les resulta difícil decir, no puedo gastar en eso, no es mi prioridad, prefiero ahorrar, porque temen parecer pobres, irresponsables o fracasados. Esa incapacidad para poner límites tiene un costo muy alto. Sacrifica la tranquilidad financiera por una sensación momentánea de pertenencia. Superar este miedo requiere comprender una verdad esencial. La opinión ajena nunca paga las cuentas. Los juicios externos son pasajeros, las consecuencias financieras son permanentes. Liberarse de esta presión implica redefinir el concepto de dignidad. No en función de lo que se muestra, sino en función de lo que se decide. Ser capaz de elegir en favor del bienestar propio, incluso si otros no lo entienden, es un acto de fortaleza, no de debilidad. El miedo al juicio social comienza a perder poder cuando se reconoce que las expectativas ajenas no deben dirigir una vida, que no tener más no significa ser menos, que la libertad real aparece cuando las decisiones ya no se toman para satisfacer la mirada de otros, sino para construir un futuro estable. Vivir sin miedo a parecer menos es el primer paso para dejar de aparentar más. Aprendizaje por imitación. Gastas como quienes admiras. El ser humano aprende por imitación desde antes de hablar. Observa, copia, repite y adopta comportamientos que parecen exitosos. Este mecanismo, útil en la infancia para sobrevivir y adaptarse, se convierte en un arma de doble filo en la adultez, sobre todo cuando se mezcla con dinero, aspiraciones y estatus. Sin darnos cuenta, terminamos gastando como quienes admiramos, reproduciendo hábitos que no siempre corresponden a nuestra realidad financiera, pero que parecen ser la ruta hacia el éxito. La imitación funciona porque el cerebro asocia el comportamiento de las personas admiradas con resultados positivos. Si alguien muestra riqueza, estilo de vida atractivo, libertad o reconocimiento, se convierte en un modelo a seguir. No se imita su disciplina, su paciencia o su trabajo. Se imitan las señales visibles de su éxito. Esto genera la ilusión de que adoptar esas señales acerca a la persona al mismo nivel de estatus. Es una lógica emocional más que racional. Si ellos pueden y lucen así, entonces parecer como ellos debe ser el primer paso para alcanzar lo que ellos tienen. Las redes sociales han intensificado este fenómeno. Antes la imitación se limitaba a figuras cercanas, amigos, familiares, compañeros de trabajo. Hoy se extiende a celebridades, influencers, empresarios, artistas y desconocidos que proyectan un estilo de vida atractivo. La exposición constante a personas que viven mejor genera un deseo inconsciente de copiar sus conductas visibles, incluso si no conocemos su realidad económica. Se imita el resultado aparente, no el proceso verdadero. Este tipo de aprendizaje emocional tiene consecuencias directas en el dinero. Muchas personas adoptan hábitos de consumo que no corresponden con sus ingresos. Compran ropa, gadgets, cenas y experiencias que ven en quienes admiran, convencidas de que esos elementos son parte del camino al éxito. Pero en la mayoría de los casos, esas compras no representan una inversión, sino un gasto disfrazado de motivación. No se adquieren por necesidad, sino por la esperanza de parecer más avanzados de lo que realmente se está. La imitación también crea una falsa sensación de progreso. Tener lo que otros tienen da la impresión momentánea de estar a la par, de no quedarse atrás. Pero esa sensación es temporal y engañosa. El progreso financiero no se construye con apariencia.
se construye con decisiones coherentes, paciencia y estabilidad. Gastar como alguien admirado no acerca a la misma vida. De hecho, puede alejarla, porque desvía dinero que podría utilizarse para metas reales. Otro problema es que solemos imitar sin conocer el contexto completo. La persona que se admira puede tener ingresos significativamente mayores, un patrimonio consolidado, inversiones previas o incluso deudas ocultas. Nada de eso es visible en una fotografía o en un video. La imitación se basa en una narrativa incompleta que idealiza la vida ajena. Y cuando la comparación se hace desde la superficie, la imitación se basa en elementos frágiles y poco sostenibles. La imitación también activa un mecanismo psicológico de identidad. Las personas buscan sentirse parte del mismo círculo que quienes admiran. Adoptar sus hábitos, su estilo o sus símbolos les da la sensación de pertenecer, aunque sea superficialmente. Este deseo de inclusión puede llevar a decisiones financieras impulsivas, porque el objetivo ya no es el bienestar personal, sino la cercanía simbólica con un modelo aspiracional. Romper este patrón no implica dejar de admirar a quienes inspiran, sino aprender a observar de manera más profunda. En lugar de copiar sus compras, conviene estudiar sus procesos. En lugar de imitar sus símbolos, conviene aprender sus hábitos reales. La disciplina, la educación financiera, la constancia, la manera en que toman decisiones económicas. Allí está el verdadero valor del ejemplo. El aprendizaje por imitación puede ser una herramienta positiva si se orienta hacia comportamientos saludables. Admirar a alguien que ahorra, que invierte, que vive con intención y que construye a largo plazo puede generar un efecto profundamente transformador. La clave está en elegir modelos cuyo éxito se base en acciones, no en apariencias. La admiración puede impulsar o puede confundir. Copiar el brillo es fácil, copiar el esfuerzo es lo que realmente cambia la vida. El sesgo de pertenencia. Querer encajar a cualquier costo. El ser humano está diseñado para pertenecer. Desde las primeras sociedades, formar parte de un grupo significaba seguridad, apoyo y supervivencia. Aunque hoy el contexto es distinto, ese impulso ancestral sigue vivo. El deseo de encajar, de ser aceptado, de no quedar fuera, continúa guiando muchas decisiones, especialmente las relacionadas con el estatus y el dinero. Este impulso se conoce como el sesgo de pertenencia, la tendencia a adaptar comportamientos, gastos y estilos de vida solo para ser parte de un grupo, aunque eso implique sacrificar estabilidad financiera. El sesgo de pertenencia actúa de manera sutil. No se manifiesta con declaraciones explícitas, sino con pequeñas decisiones cotidianas. Aceptar planes que no se pueden pagar, seguir tendencias de consumo, comprar lo que otros compran, vestir como ellos visten, o adoptar hábitos que no corresponden con las propias prioridades. La motivación no es el gusto personal, sino el miedo a quedar fuera de un círculo social. El costo emocional de no encajar se percibe como más alto que el costo financiero de gastar de más. Los grupos sociales establecen reglas invisibles. En algunos es imprescindible vestir cierto estilo, en otros, viajar con frecuencia, en otros, tener los últimos dispositivos, en otros, vivir experiencias que puedan compartirse en redes. Estas reglas no siempre se dicen, pero se sienten. Y para muchos, no cumplirlas es sinónimo de quedar en desventaja. Por eso se esfuerzan por adaptarse, incluso si sus ingresos no lo permiten.
encajar se vuelve más importante que decidir con claridad. Este mecanismo se intensifica cuando el grupo es aspiracional. Las personas buscan pertenecer a círculos que consideran superiores, ya sea en estilo de vida, riqueza o influencia. Quieren ser parte de un ambiente que consideran deseable, pero al no haber construido las bases financieras para sostener ese nivel, recurren a la imitación superficial. Consumen como el grupo, aunque no puedan vivir realmente como él. Gastan para mezclarse, no para avanzar. El sesgo de pertenencia también crea una forma de autoengaño. La persona se convence de que sus decisiones de consumo son libres, cuando en realidad están moldeadas por la presión social. Cree que eligió lo que compró, cuando en realidad lo eligió para no sentirse diferente. Esta confusión entre deseo auténtico y deseo impuesto lleva a decisiones que no aportan satisfacción real y que, a largo plazo, generan frustración y estrés financiero. Lo más complejo es que la necesidad de pertenencia rara vez se satisface con objetos. Encajar no se logra comprando lo mismo que otros, porque la pertenencia verdadera no se basa en lo que se tiene, sino en la conexión emocional y en los valores compartidos. Sin embargo, muchas personas terminan atrapadas en un ciclo donde siguen adquiriendo cosas para evitar ser percibidas como menos, diferentes o fuera de lugar. Este ciclo eleva gastos, reduce ahorros y empuja a estilos de vida que no coinciden con los objetivos personales. El sesgo de pertenencia también afecta la autoestima. Las personas comienzan a medir su valor en función de su capacidad para seguir el ritmo del grupo. Si no pueden hacerlo, sienten vergüenza o insuficiencia, y en lugar de cuestionar la presión del entorno, cuestionan su propia valía. Este es el punto más peligroso, porque transforma una elección financiera en un problema personal, generando la sensación de que encajar es una obligación, no una decisión. Superar el sesgo de pertenencia implica redefinir el concepto de conexión. No todos los grupos merecen el precio que exigen, no todas las dinámicas son saludables, y no todas las personas que aparentan pertenecer realmente lo hacen. La libertad aparece cuando se elige construir vínculos basados en autenticidad y no en presión. Cuando se entiende que encajar a cualquier costo es demasiado caro, especialmente cuando el costo es la tranquilidad financiera. La pertenencia verdadera no se compra, se construye, y cuando una persona se permite ser fiel a su realidad, descubre que no necesita parecer para pertenecer. La identidad frágil basada en el consumo. Una de las razones más silenciosas y peligrosas por las que muchas personas fingen tener más es que han construido su identidad alrededor del consumo, no alrededor de quiénes son, sino alrededor de lo que muestran. Cuando la autoestima se sostiene sobre objetos, marcas, experiencias visibles y señales externas de estatus, cualquier carencia material se convierte en una amenaza emocional. No perder un objeto, sino perder la identidad que ese objeto representa. La identidad basada en el consumo funciona como una estructura frágil. Depende de elementos que se pueden comprar, perder, reemplazar o dejar de pagar. No está arraigada en valores, habilidades, carácter o logros, sino en símbolos externos que deben actualizarse constantemente para mantener la sensación de valor personal. Mientras otros necesiten autenticidad para sentirse seguros, quienes basan su identidad en lo que poseen necesitan novedades. Es una identidad que nunca se siente completa. Esta fragilidad surge porque el consumo brinda dosis rápidas de validación.
Comprar algo nuevo, un teléfono, ropa, accesorios, viajes o gadgets, produce un impulso emocional inmediato, una sensación de importancia momentánea. Esa chispa temporal de satisfacción se confunde con autoestima, pero, al ser temporal, desaparece pronto, dejando la necesidad de un estímulo nuevo. Así se forma un ciclo de dependencia emocional hacia el consumo. Cuando la identidad se basa en lo que uno puede mostrar, se convierte en una competencia permanente. No basta con tener, hay que tener más que antes y más que otros. La persona empieza a definirse a través de una vitrina que debe mantenerse impecable. Y como ninguna vida real puede sostener ese ritmo de manera natural, la presión aumenta. Gastar deja de ser una elección y se convierte en un requisito para mantener una identidad visual. El problema es que esta identidad se rompe con facilidad. Un mes difícil económicamente, un cambio de ingreso, una emergencia o una mala racha pueden desmoronar la apariencia que la persona necesita para sentirse valiosa. Cuando el consumo se detiene, también se detiene la sensación de valía. La persona no solo pierde cosas, pierde parte de quien cree ser. Y este vacío emocional es lo que lleva a muchos a endeudarse o a sacrificar bienestar financiero para sostener una imagen insostenible. Una identidad frágil basada en el consumo también limita el crecimiento personal. En lugar de invertir en educación, habilidades o experiencias significativas, la persona invierte en símbolos que refuerzan una narrativa superficial. Su energía mental se centra en lo externo, no en mejorar lo interno. Y como el reconocimiento obtenido es efímero, nunca hay una sensación real de avance. Solo una persecución constante de objetos que prometen identidad, pero no la entregan. Además, esta fragilidad aumenta la probabilidad de comparación constante. Cuando uno se define por lo que tiene, cualquier persona que tenga más se percibe como una amenaza a la autoestima. La comparación no inspira, duele, genera ansiedad, frustración y una sensación persistente de estar por debajo. Y para aliviar ese malestar, se recurre nuevamente al consumo, reforzando el ciclo. Construir una identidad sólida requiere un enfoque completamente distinto. Significa basar el valor personal en elementos que no se compran: la disciplina, la integridad, el conocimiento, las decisiones, el carácter, las acciones y el crecimiento interno. Estos aspectos no generan validación inmediata, pero sí una estabilidad emocional profunda. Cuando una persona se define por lo que es y no por lo que muestra, su relación con el dinero cambia radicalmente. La identidad fuerte no necesita demostrar. La identidad frágil necesita evidencia constante. Romper con una identidad basada en el consumo es uno de los pasos más importantes hacia la libertad financiera. Implica dejar de usar el dinero para sostener una imagen y empezar a usarlo para construir una vida. Implica reconocer que las compras no son definiciones y que el valor real no depende de objetos, sino de elecciones. Cuando la identidad deja de depender del consumo, la persona recupera algo invaluable: la capacidad de decidir sin miedo a perder quién es. Porque quien se reconoce desde adentro ya no necesita aparentar nada hacia afuera. Si crees que este capítulo podría ser útil para alguien, compártelo. Cuéntanos qué te parece en los comentarios. Leemos todos. Y si te gustó este audiolibro, dale a me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando más contenido como este.